amable, y aquí se acaba de presentar la cara amable de la maternidad subrogada, se habla de que la madre, la gestante, para que nos entendamos, no tiene absolutamente nada que ver. Es más, se prefiere que ella no ponga ningún material genético en la gestación para evitar lo que se ha dicho también aquí, o al menos se ha esbozado, los conflictos jurídicos que se pueden producir después del nacimiento. Por lo tanto, mejor que no tenga la criatura ningún tipo de material genético en ella. Los riesgos para las gestantes son grandes. De hecho, se suelen, aquí no se ha dicho, pero no se permiten más de 2 embarazos de este tipo. ¿Por qué? Porque se las tiene que hormonar. Si ya es la hormona para que produzca óvulos, ya es un riesgo. Si se la hormona también para que sea receptáculo del embrión, también, y eso genera además de los propios riesgos implícitos a un embarazo, que no estamos hablando de donar sangre, estamos hablando de un embarazo de 9 meses, con todo lo que supone. Se habla muchísimo del vínculo y el lazo que se produce entre la madre y el hijo, el vínculo psicológico, el vínculo maternal. Cualquiera de vosotros, yo he sido madre, y cuando fui a la primera revisión se me preguntó, ¿es un niño o una niña deseado? Y pregunté, ¿y eso qué tiene que ver? Pues me dijeron, porque tiene sus consecuencias, que el niño sea o no deseado, en el desarrollo del feto y en el posterior desarrollo psicoemocional del propio bebé. Por lo tanto, estamos hablando como si las mujeres fueran, como decía en su día Aristóteles, meras vasijas, cuando en realidad no es así. Las mujeres somos personas, somos seres humanos para las que se utiliza nuestro cuerpo para satisfacer los deseos de otras personas de ser padres o madres. Cuando ese mismo derecho se dice aquí, no, es que la adopción no tiene nada que ver, es una cosa distinta. No, es que estamos hablando de que ese fruto de la gestación es una tercera persona, es un niño y una niña que no nos pertenece a nadie. No nos pertenece a nadie, no nos pertenece ni a la madre que está gestando, ni a los que han pagado para que tengan esa gestación. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy diferentes a donar esperma o a donar sangre o a donar cualquier otra cuestión. Se utiliza con lenguaje eufemístico, se dice que lo hacemos de manera despectiva. No, estamos llamando a las cosas por su nombre. Se alquila un útero, pura y llanamente, es lo que se hace, alquilar un útero, alquilar a una mujer. Se presenta esto como un progreso y un avance social. Un progreso y un avance social, la explotación de las mujeres y la compra y venta de bebés, que es a lo que conduce los vientres de alquiler. Nosotros no lo vemos así. Claro, se obvia lo que implica y lo que lleva los vientres de alquiler. Los niños se convierten en un producto comercial. Se paga además para que tengan determinadas características. Se puede elegir el sexo, la raza, etc. ¿Qué pasa cuando los niños nacen con anomalías? Hace mucho tiempo conocimos en la prensa una pareja australiana que en Tailandia devolvió a un niño porque tenía síndrome de Down. ¿Qué pasa con las madres? Las madres se convierten, como aquí ya se ha dicho, es que la madre no tiene nada que ver. Sí, aquí se presenta la cara amable y se dice, no, es que mantenemos una relación casi de por vida con ella y forma parte de nuestras vidas. Eso no se lo creen ni ellos, que forman parte de su vida, porque si no, porque se van a Estados Unidos, se van a Tailandia o se van a la India, si es que quieren que forme parte esa persona de su familia. Se ignoran, insisto, los lazos que se producen entre la madre y el niño, con grandes implicaciones, como decía, psicológicas para uno y para otro. El tráfico de personas y la trata de personas es una nueva modalidad más. Aquí se quiere presentar el mundo ideal en España, como si en España estuviéramos en una isla y no nos afectara lo que transcurre a nuestro alrededor. Recordar que recientemente se ha desmantelado en Estados Unidos una red de abogados que ofrecía y ofertaba a niños a $100.000. Que en Asia, hace poco, se ha desmantelado también otra red de venta de bebés, el BEI 101, en el que se liberó a 21 mujeres vietnamitas que estaban secuestradas bajo el engaño de que les iban a dar un trabajo, y lo que les estaban haciendo era utilizarlas como madres gestantes a través de la implantación de embriones, en el mejor de los casos, y en el peor, a través de la violación. Que hace poco se acaba de desmantelar también otra red en Nigeria, en la que se rescató a 32 niñas que tenían atadas, gestando, y que además se vendían esos niños, esas niñas, por precios, los bebés entre 2.000 y 6.000 euros. Que en la India, que es el lugar donde más se producen estas situaciones, los vientres de alquiler, la situación en la que están sometidas estas mujeres, he querido traeros algún vídeo, pero estaban todos en inglés. Hay uno que os recomiendo la lectura, sobre todo que lo veáis, sobre todo para los que habláis inglés, que se llama Made in India,
y yo creo que es suficientemente ilustrativo de lo que está sucediendo y de qué es de lo que estamos hablando. Pues la situación en la que se somete a estas mujeres es la misma situación de explotación y de humillación a la que se les somete a las mujeres víctimas de explotación sexual. Recientemente también se ha puesto de manifiesto un caso, hace un año, 2 años yo creo que fue, de un japonés que tenía ya 19 niños y que saltó a la luz porque una de las últimas madres se negaba a entregar ese niño, esa criatura. Cuando se le preguntó por qué, él decía que era para poder, se iba a presentar a político y así iba a poder tener más votos. El peligro es que las autoridades consideraban que lo que había detrás de ahí era pedofilia, podía haber pedofilia y también tráfico de órganos. Bien, pues esto son unas breves notas, pero puesto que estoy en un auditorio muy cualificado, creo que merece la pena que nos detengamos además de esto que se acaba de comentar, en otras cosas que yo creo que también es muy importante, y es en lo que nos afecta ideológicamente a lo que deben ser las personas, o lo que son, o yo entiendo que son las personas integradas en una organización socialista como son las Juventudes Socialistas, que se supone que para nada es neoliberal y que para nada es o debiera ser patriarcal, y si lo es, debiera establecer las fórmulas para combatirlo. Es decir, que hablamos, como decía antes, como si esto de la maternidad subrogada fuera algo que se puede producir en España, abstracción hecha de lo que sucede en el resto del mundo y aplicándolo solamente aquí en España. Y aquí de lo que debemos hablar y debemos centrar es que por encima de todo, ¿me quedan 8 minutos nada más? No, bueno, me había asustado. Que por encima de todo, lo que hay detrás de todo esto es un enorme negocio. Un enorme negocio. Y cuando hablamos de dinero, pues ya dejamos de hablar de otras cosas y por lo tanto los posicionamientos deben tener en cuenta y en la consideración. Ahora recientemente se va a producir aquí una feria, sabéis que el precio medio de los niños para aquellos que tienen dinero y se pueden ir a Estados Unidos está entre 100.000 y 120.000 dólares, y en la India pues está en la media de 36.000 sí, creo que aquí no sé si son euros o dólares, la verdad. Pero bueno, es igual, que es un negocio del que llega a la mujer muy poquito, todo el dinero se queda repartido entre las agencias que lo organizan, las agencias que lo seleccionan, los que luego tramitan o realizan, por ejemplo en California, los despachos de abogados que tramitan, hacen esos expedientes para que tenga una resolución judicial en el que se tache a la madre gestante y aparezcan como padres aquellos que han pagado para poder obtener esa posición. Es decir, que en realidad estamos hablando de un importantísimo y lucrativo negocio que marca y determina todo. Además, esto enmarcado en un sistema como el nuestro, en el que vivimos en un sistema patriarcal, insisto, y en un sistema neoliberal. Es decir, parece tremendo que haya personas que, cuando hablamos de un sistema neoliberal, que se rasguen las vestiduras y digan que vivimos en un sistema que nos conduce a ciudadanos pobres, cada vez más pobres, y que además condenemos esa práctica que ya existía en el siglo XIX, en el que los pobres se veían obligados a vender su sangre para poder sobrevivir, y sin embargo ahora, o que estemos contra el tráfico de órganos, y que sin embargo ahora no nos demos cuenta de que en definitiva lo que hay detrás de todo esto es exactamente lo mismo, y es el tráfico, en este caso, de personas, porque los niños son objetos de mercancías y para ello se explota a las mujeres. Se dice, bueno, es que las mujeres lo hacen de manera altruista y lo hacen, o no nos importa qué motivos tengan, el caso es que se hace uso de la libertad. Claro, ese es el argumento neoliberal por excelencia, la libertad. Y si os dais cuenta, es exactamente el mismo argumento que se utiliza para defender prácticas como son, por ejemplo, la prostitución. Entonces, parece tremendo
que se utilice el argumento de la libertad de las mujeres y que pueden ganar dinero también. Incluso yo he visto algún vídeo por ahí de la India en el que se decía que es que podían ganar dinero y con esa manera mejorar su nivel de vida, o incluso vídeos de mujeres que realizan estas prácticas en Estados Unidos, la clase media baja, porque yo no he visto a ninguna rica que preste su vientre de alquiler para que lo haga de manera altruista, y si hay muchas pues lo decís y lo contáis, pero yo no conozco a ninguna. Es más, incluso aquí se ha hablado, no, es que cuando se dice que sea en el entorno familiar, cuando sea en el entorno familiar, ¿cómo vamos a presionar a una hermana para que geste el hijo? Pues hombre, igual que cuando se necesita un órgano, un riñón, por ejemplo, el argumento para que no exista la donación de órgano, en ese caso es también que no le presionen al hermano para que lo lleven a efecto. Me parece que es un argumento un poco endeble. Mirad, en Inglaterra existe un sistema parecido al que se está comentando aquí, ¿no? En el que hay un control posterior y existe la capacidad de arrepentimiento, pero por lo que yo veo, si me equivoco, si lo he entendido mal, me lo corregís por favor, aquí no se contempla siquiera la posibilidad de arrepentirse. Tener en cuenta que cuando se va a entregar un hijo en adopción, la mujer tiene hasta 3 meses para arrepentirse, para entregar ese hijo en adopción, y en este caso ni siquiera se contempla esa posibilidad. Ni siquiera se contempla esa posibilidad, obviando todo el proceso gestacional que implica el gestar un hijo. El problema es ese, que el modelo de Inglaterra, apenas hay maternidad subrogada o vientres de alquiler en Inglaterra, porque allí sí que existe el control judicial, etcétera, porque allí no existe... Porque la generosidad en este caso casi no existe. Si al final lo que hay es el dinero, donde los hombres y las mujeres con dificultades o que quieren tener hijos por esta vía, si tienen dinero se van a Estados Unidos, y si no lo tienen, donde acuden es a India o a otros países donde es más barato. Y yo me pregunto, si tenemos niños, si no se pueden comprar niños o niñas una vez que ya han nacido, ¿por qué sí que permitimos entregar dinero antes de que ya hayan nacido? Porque al final es exactamente lo mismo. Y es a cambio de dinero a través de lo cual se produce esta técnica. Existe la Escuela Liberal de Chicago que defiende la compraventa incluso de niños ya nacidos, porque dice que claro, todos se benefician en el proceso. Los niños pobres que no tienen quien les proteja pues pueden ser vendidos, y aquellas personas que los quieren comprar pues satisfacen de esa manera su deseo de paternidad. Pero claro, aquí estamos como todo. En el comercio de las cosas pueden estar los seres humanos. Los niños y las niñas pueden ser objeto de compra y venta. Se habla aquí, no sé si conocéis las cláusulas de los contratos de la gestación subrogada en Estados Unidos, pero las cláusulas de los contratos en Estados Unidos, el liberalismo a ultranza, lo que prima es el contrato, y a partir de ese momento de la relación desaparece la madre. La madre está obligada a continuar con el embarazo a término. No tiene ninguna capacidad de decisión sobre el mismo. Los que yo conozco sí. ¿Qué es lo que sucede en el caso de devolución? Es decir, si viene algún... vale. ¿Qué es lo que sucede si viene con algún problema, como os decía antes, con el caso del síndrome de Down de esa pareja australiana? Y sobre todo, existiendo la adopción, si hay padres y madres que quieren satisfacer sus deseos de constituir una familia, como aquí se ha dicho, el derecho a constituir una familia, para eso hay niños también, niños que necesitan de ese cariño, de esa atención, y que evidentemente si el problema es que hay demasiadas dificultades o que hay demasiadas trabas para conseguir la adopción, pues planteémonos cuál es ese sistema, regulémoslo y adaptémonos a la situación real o a la situación que existe en estos días.
pero desde luego la regulación no puede llevar a un sistema en el que estamos hablando al final de la explotación de mujeres y la compraventa de niños. No pensemos que España es un país que se abstrae de las prácticas del resto del mundo y en el que, insisto una vez más, a nosotros no nos afecta lo que sucede fuera. ¿No? La realidad es que el dinero al final es lo que manda, igual que podemos estar en contra de la prostitución o en contra de la explotación de mujeres o la compraventa de órganos o demás. Esas prácticas al final existen y lo que hacemos con la regulación o la legalización al final es que se implementen, igual que ha sucedido con la práctica de la prostitución, por ejemplo, en Holanda. En Holanda se dice mejor es regular la prostitución porque de esa manera se reconocen los derechos de las mujeres y de esa manera lo que se hace es que disminuye la prostitución. Todo lo contrario, lo que ha sucedido con la regulación de la prostitución en Holanda es que las mujeres primero prostituidas no quieren que se las reconozca como tales porque el estigma social que sufren es muy grande y no quieren que se las reconozca, por lo tanto no quieren que se lleve a efecto, y lo que ha supuesto es que las mafias se han instalado todavía allí más y se están explotando de una manera más evidente y más virulenta. En definitiva, y por concluir, no podemos legitimar y desde este aspecto y desde esta óptica y en esta organización no podemos ser favorables hacia una práctica que conduce a la mercantilización de los niños, a la explotación de las mujeres y desde luego, sobre todo, algo que va implícito y que va en el ADN del sistema neoliberal, del sistema capitalista que rige y que se nos trata de imponer, en el que se diferencian claramente las prácticas norte y sur y al que tienen que acogerse siempre los más pobres, por más que se les... y a los que se acogen los más pobres para poder sobrevivir. No podemos obviar esa desigualdad entre norte y sur y entre las diferentes clases sociales y no podemos tampoco... a ver, yo entiendo que lo defienda alguien así, que lo defienda alguien que crea en el liberalismo, alguien que sea completamente liberal y que entienda que el mercado debe regular y debe regir y debe prevalecer por encima de todas las cosas, pero todas aquellas personas que entendemos que debe existir una justicia social y que la libertad, por encima de la libertad individual, debe existir la libertad social y que la libertad social y también en la libertad individual la igualdad es un elemento prioritario y esencial para poder definir y para poder efectivamente ejercer esa libertad. Mientras haya desigualdad no podemos hablar de libertad ni capacidad de las mujeres para elegir, porque siempre habrá algún lugar en el mundo y algún lugar también desgraciadamente en nuestro país, alguna mujer con suficientes necesidades para que, sobre todo necesidades económicas, porque la pobreza y la diferencia social, como decía, hay que combinar tanto el neocapitalismo, el neoliberalismo con el patriarcado y la posición desigual que ocupamos hombres y mujeres y las bolsas de pobreza que por desgracia se ceban en las mujeres y las pocas oportunidades laborales que tenemos las mujeres respecto a los hombres y por lo tanto llevar a cabo una vida digna como podría llevar un hombre en las mismas condiciones económicas que las puede llevar a cabo un hombre y por lo tanto hay que hacer todos esos cruces en una organización como esta, los posicionamientos liberales, posicionamientos capitalistas, posicionamientos patriarcales y sobre todo una práctica en la que no existiendo igualdad como no existe en el mundo y por desgracia mucho tiempo no la va a haber, no se puede hablar de que la libertad debe justificar todo, incluso la explotación de las mujeres y la compraventa de niños, teniendo en cuenta además que nadie, que el cuerpo, las personas no podemos ser en ningún caso objeto de compra y venta, como defienden los ultraliberales o esa escuela liberalista de Chicago, porque no es desde luego ese el posicionamiento de este partido y mucho menos lo entiendo de las juventudes socialistas de este partido. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que ahora en el debate podamos profundizar mucho más. Gracias. Pues si os parece, abrimos un turno de palabra, cogemos 2 o 3 preguntas, ¿vale? Y las responden. ¿Os parece bien ese formato? Sí. Hacemos andar 2 o 3 preguntas. Preguntas, eso sí, no son reflexiones del público. Vale, eso. Exacto. Noelia, Blanca. ¿Alguien más? Nada, Noelia.
A mí me gustaría preguntar al portavoz de la asociación Son Nuestros Hijos, ¿qué medidas incluís en vuestro programa, en vuestra perspectiva, para las familias que no tengan recursos económicos que quieran utilizar la gestación subrogada? Y en segundo lugar, me gustaría conocer, si nos puedes dar, y si no es muy indiscreto, conocer los precios con los que habéis comprado, o me refiero, o sea, con los que veis, que no sé muy bien cómo explicarlo, o sea, cómo habéis llegado al proceso de gestación o cuánto más o menos puede costar para una persona en España todo el proceso de la gestación. A ver, Pregunta Blanca y ya respondemos a las... ¿Os parece? Blanca, y así ya van las respuestas. Voy a intentar no meter reflexiones. Simplemente me he quedado con cosas que creía que se iban a explicar y las saco para ver si las explicáis. Me voy a centrar en la parte médica, va sobre todo para vosotros. Has dicho que había una serie de riesgos que luego sí podías explicar. Bueno, has dicho equiparables en algunos casos y en otros no. Me gustaría que comentases a qué equiparar los riesgos del embarazo en comparación con otros riesgos. Que si me puedes contar un poquito problemas de rechazos, complicaciones y demás, que si tienes conocimiento de complicaciones que puedan tener y cómo regularías ese tipo de situaciones. No me ha quedado claro por qué has dicho también lo de que es la única manera de ser madres y padres. A lo mejor es para ti, quiero decir, por no meter reflexiones, me gustaría que explicases por qué es para ti la única manera de ser madres y padres, y me gustaría saber también qué opinas al respecto de los problemas autoinmunes que pueden tener los bebés separados de las madres más nacer y demás, y que están demostrados por estudios científicos hasta incluso de cara a favor de la lactancia materna. Entonces me gustaría saber un poco, no voy a meter, luego sí que contesto ya, vale. Entonces, ahora traslado, pues ahí está aquí el doctor Fuentes, que es ginecólogo, padre por gestación surrogada, no, si me parece, que te podrá resolver todo este tipo de cuestiones médicas. Y luego, o sea, me gustaría un poco de que se hablase un poco de las complicaciones que supongo que aquí no se desconocen, y afortunadamente si tenemos un médico maravilloso, un ginecólogo, además de aquí del Hospital de Alcalá de Henares, o sea que... Me encantaría que se hablase un poco de todas estas complicaciones, de los tratamientos, o sea, de las complicaciones a la hora de hormonar a una mujer, etcétera, etcétera. Entonces creo que en este entorno es bastante interesante que sepamos también los riesgos, las complicaciones que se pueden derivar de un embarazo y a lo que podemos equiparar el embarazo y en comparación con otro tipo de riesgos y demás. Pues gracias por las preguntas, y ante la primera pregunta sobre los costes de esta técnica. He oído, y estamos cansados de oír, que esto es un enorme negocio, ¿no? Como si la palabra negocio fuera algo que se utilizara despectivamente. Es exactamente el mismo argumento que utiliza la organización Hazte Oír para oponerse al aborto. El aborto es un enorme negocio. Y con decir que el aborto es un enorme negocio ya estoy yo en contra del aborto. Lo que es un enorme negocio no es la gestación subrogada, lo que es un enorme negocio es la sanidad. Pero la gestación subrogada es compatible con cualquier tipo de modelo de atención sanitaria. Es compatible con un modelo público y es compatible con un modelo privado. Hay gente de izquierdas a favor de la gestación subrogada, gente de derechas a favor de la gestación subrogada. Puedo asegurar que en nuestra asociación hay gente de todo tipo. Y si una familia española, el día de mañana esto se regula y quiere recurrir a esta técnica en España, lo único que tiene que hacer es utilizar exactamente los mismos procedimientos que ya el Sistema Nacional de Salud pone a nuestro servicio. Fecundación in vitro, control obstétrico, etcétera, etcétera. La única diferencia que habría en estos casos sería toda la evaluación psicológica, que sería un coste adicional, pero que te puedo asegurar que es el menor de los costes, toda la supervisión legal y luego las compensaciones económicas. Las compensaciones económicas son medidas con el mismo rasero que las que ya existen hoy en día para una donación de óvulos. Es decir, una familia española que quiera recurrir hoy en día a una donación de óvulos tiene que compensar económicamente a la donante de óvulos. Entonces, esto es lo que pasaría exactamente en este modelo. Costes adicionales para el Sistema Nacional de Salud no habría. Reducción del coste de todo el procedimiento para una familia española, enorme.
muchísimas familias españolas que en este momento no se pueden plantear irse a Estados Unidos, podrían llevar a cabo la técnica en España. Pero ¿por qué es tan caro en Estados Unidos? Estados Unidos, ese sí que es el paraíso del neoliberalismo. Allí no existe un sistema de protección sanitaria. Si uno se pone enfermo, tiene que ir con la tarjeta de crédito en la boca al hospital. Y ese es el sistema de salud al que nos tenemos que someter los que somos padres en Estados Unidos. Un sistema de salud enormemente injusto, que está exclusivamente basado en la medicina privada. Y al ser enormemente injusto, yo lo que tengo que hacer es ir allí y si tengo que pagar un parto, lo tengo que pagar a tocateja. Y un parto en Estados Unidos, simplemente los procedimientos médicos son $25.000. Para que tengas una idea. Entonces, esto es lo que hace que el precio del proceso se dispare, obviamente. Hacer frente a la sanidad y al sistema legal americano. Sin embargo, si esto se regulara en España, el coste bajaría muchísimo, porque la mayor parte del coste no es que sean agencias intermediarias, no, es que son médicos, anestesistas, ginecólogos, obstetras, enfermeras, matronas, psicólogo, abogado, etcétera, etcétera. Claro, todos estos profesionales en Estados Unidos cuestan un dineral. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema español, afortunadamente, no es lo neoliberal que es en Estados Unidos. Por suerte en España tenemos un sistema de protección social y una medicina pública estupenda, y la gestación subrogada se encuadraría dentro de esa medicina pública. Es que no supondría ningún coste adicional ni para el sistema de salud y sería muchísimo más asequible para las familias. Y estamos hablando de afrontar costes médicos. Eso es lo que me cuesta. Yo te puedo enseñar todas las facturas del proceso para que nosotros seamos padres, son todos procedimientos médicos. Si había que hacer una transferencia de embriones y había que hacerla bajo anestesia, hay que pagar al anestesista que venga. Si hay que hacer una cesárea, pues hay que pagar aparte en Estados Unidos la cesárea. O sea, es algo que a nosotros, los europeos, se nos hace extrañísimo, pero es la manera que tienen de funcionar los americanos. La gestación subrogada no tiene nada que ver con el neoliberalismo, ni con el patriarcado, ni con nada de esto. Estamos hablando de una serie de donaciones que se hacen de manera altruista y que pueden estar más o menos compensadas económicamente, tal y como existe ya en España. Si queréis, aquí engancho ya con la segunda parte. Me hablaban de los riesgos médicos. Efectivamente, el embarazo tiene una serie de riesgos médicos. Y cuando hablaba yo de estos riesgos y los equiparaba a los de otras donaciones, sobre todo hablo de la donación de óvulos. La donación de óvulos también tiene una serie de riesgos médicos. Es decir, una donante de óvulos hay que hormonarla. Y esto se está haciendo en España. Y esta donante de óvulos a la que se está hormonando para hacerle la extracción de óvulos, que es un procedimiento, es una intervención invasiva, digamos, hay que realizarla. Y por las molestias que esta donante de óvulos sufre, recibe una compensación económica. Una compensación económica que es más baja que la donación de esperma, porque la donación de esperma tiene menos riesgos. Entonces, por supuesto que existen estos riesgos. De lo que se trata es de informar a las donantes de los riesgos que existen y de informarles, además conozcan los procesos a los que se someten y que estos riesgos estén compensados. En cuanto a la parte de cuestiones específicas, de problemas médicos específicos de la gestación subrogada, que yo sepa no existe ninguno, pero ahí sí que el doctor Fuentes nos podrá decir con más detalle. No hay ningún tipo de rechazo. No, hay un trabajo publicado a finales del 2015, los resultados son similares. Es que si hablo muy fuerte me da la tos, estoy en plena crisis asmática. Perdón. Hay un micrófono. Sí, claro, un micrófono. Se ha publicado en el 2015, se ha hecho una revisión muy amplia sobre resultados de ciclos de subrogación, viendo tanto desde el principio del número de transferencias que hacen necesarias para conseguir un recién nacido vivo, número de abortos, número de complicaciones obstétricas. Los resultados son similares al resto de las técnicas de reproducción asistidas, y los resultados obstétricos son mejores que los de los embarazos estándar, y eso tiene una explicación. La gestante tiene que tener hijos previos y